Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Estábamos viendo que hay diferentes formas de percibir, ¿no? la pandemia, esta situación que nos circunda y que va a ser histórica, ¿no? Para todos nosotros. Yo pensaba el otro día, mi padre había nacido en 1924, nunca atravesó una pandemia, por lo menos en la circunscripción geográfica que él vivía. Y a mí me sorprende que yo, nacido en 1964, sí encuentro esta como por primera vez. Vamos a verla ahora a través de la lente, a través de la óptica. Son las imágenes de una pandemia, la forma de retratar esta historia. Está con nosotros desde Rubí, España, Ricardo García Vilanova, que es fotógrafo, video periodista. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿Rubí es en Cataluña? Sí, es un pueblecito que está muy cerca de Barcelona, como a unos 15 kilómetros. Perfecto. Eh, Surge obviamente por tu profesión el hecho de registrar y guardar un registro de toda esta circunstancia. Pero al ver tus imágenes son distintas de lo que el ojo podría captar. Hay otros elementos que se aportan en ese costado, ¿no? ¿Es siempre tu fotografía así o es solamente por la pandemia? No, bueno, yo intento sobre todo hacer la máxima de la fotografía, que para mí se radica en tres puntos principales, ¿no? El primero, obviamente, es la información que tiene que aportar esa imagen. El segundo es el momento, ese instante que hace que en un momento determinado haya una emoción o suceda algo dentro de ese contexto, ¿no? Y el tercer punto, digamos, es la composición. Yo creo que el trabajo de los fotoperiodistas o se basa en el hecho, sobre todo, o en el fin de que en un momento determinado ese espectador tiene que recordar esa imagen, ¿no? Entonces, esa forma, digamos, de trabajo es la que a mí me funciona o la que yo entiendo que debe funcionar para que esa imagen destaque por encima del resto. ¿Esa imagen se capta en ese momento o se captan una multiplicidad de imágenes y luego se decide cuál es? No, básicamente la forma que yo tengo de trabajo es intentar siempre justamente buscar imágenes y a partir de ahí tú vas haciendo o vas trabajando, vas esperando, digamos, hasta que encuentras la imagen en la cual se enlínea todo, ¿no? Un poco era lo que Cartier-Bresson decía, ¿no? Del instante decisivo, un poquito en la línea esa de argumento, ¿no? De que eres como una especie como de cazador y en la cual pues tú estás esperando que todo, los personajes, la situación, la luz, todo se alinee y forme ese contexto de imagen que tú buscas. ¿Qué es lo que esta pandemia muestra a través de las imágenes que no es necesario o no se puede expresar en palabras? Bueno, sobre todo yo que trabajo básicamente en tema de conflicto, la diferencia primordial para mí fue llegar a Barcelona o llegar a Madrid y ver que había pues esa muerte silenciosa, ¿no? A diferencia de una zona de conflicto que te encuentras siempre destrucción asociada a muerte, aquí era pues con un entorno, digamos, normal, pero que no había el elemento humano. ¿Y cómo se mezcla la emoción personal, si es que existe, en el momento de registrar algún hecho como este? ¿Se puede? ¿Puede uno aislarse de la circunstancia o no? No, siempre yo creo que los fotógrafos, los periodistas y sobre todo que trabajamos en zonas así más sensibles, ante todo, evidentemente, somos personas antes que Claro. periodistas o que fotógrafos, ¿no? Entonces, esa parte es difícilmente obviable. Bueno, sabemos que trabajaste para, o trabajas para publicaciones como Life, Newsweek, Time, The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, Le Monde, Paris Match, es decir, una multiplicidad de plataformas de todas las culturas y de todos los idiomas, porque de alguna forma la fotografía trasciende la cultura. En todo caso, una imagen, sobre todo en un hecho como este, ¿no? Que nos une de alguna forma globalmente este drama, es un punto en común entre todas las culturas, ¿no? Sí, por descontado, la imagen evidentemente te permite ese lenguaje universal y esa es la forma que unifica lo que tú bien has dicho, ¿no? También trabajé para CNN y también he trabajado mucho para CNN. CNN, BBC, Al Jazeera, Channel 4, Vice, PBS, Euronews, pero siempre con la fotografía o con video también.
No, al final cambié también. A partir de 2011 empecé a trabajar también el tema de vídeo, sobre todo porque la fotografía como tal ahora es realmente difícil. Yo soy freelance, entonces trabajar de fotógrafo por la globalización que ha habido y los cambios que ha habido de mercado y todo el aspecto de este nuevo que tenemos ahora, bueno, que al final pues todo el mundo tiene acceso a ese elemento, que es la cámara fotográfica, ha hecho que ahora sea bastante más difícil, ¿no? Sobre todo en zonas de conflicto en las cuales pues hablamos digamos, de tarifas diarias muy elevadas, ¿no? Y cuando, por mi experiencia, cuando salgo a hacer alguna cobertura, aunque el camarógrafo sea freelance, se tiene que ajustar a un estilo, a una forma, a un pedido de un Mm. canal de televisión. En cambio, la fotografía no necesariamente, o sí. Estas publicaciones te piden que vayas a sacar fotos o tú le ofreces tu material una vez que lo tienes. No, ha cambiado la forma de trabajar, digamos, de 2011 a esta parte ha cambiado absolutamente. Antes tú trabajabas directamente, sobre todo para medios, y ahora tú vas y lo que tú dices, ¿no? Haces el trabajo y luego lo ofreces, es diferente, ¿no? Y obviamente también depende del medio, o sea, hay medios que Claro. en ese sentido son más flexibles en el tipo de trabajo que tú haces y hay otros que buscan una serie de normas o de tips que te tipifican mucho el tipo de trabajo que tú estás haciendo. Claro, y si sales con un productor que por ahí dice, no quiero esta toma, quiero esto, quiero lo otro, zoom in, zoom out. Pero me imagino entonces que el trabajo artístico básicamente tiene mayor posibilidad de ser expresado a través de la cámara estática, ¿no? A través de una cámara de fotos, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, de hecho, Claro. la creatividad la puedes establecer mucho más en una imagen fotográfica. También es cierto que hay medios que en ese sentido no son tan flexibles, ¿no? Sobre todo, recuerdo un caso bueno, no voy a decir medios así, pero un caso muy importante de un medio americano que me publicó en una galería y un medio alemán me dijo que esas fotos estaban desenfocadas o movidas, ¿no? Es algo bastante curioso, pero quiero decir que esa cultura fotográfica y todo, pues va un poco en función de los editores también, ¿no? Del público al que se genera ese tipo de imagen. Pudimos ver algunas imágenes, sobre todo con esto de la pandemia. Recuerdo una en particular, un hombre con quien parece ser su nieto en la cama. El hombre tiene la mascarilla, el niño no, y se refleja el espejo que está atrás y se nota que es un espejo porque se ve el pelo del niño, ¿no? Porque yo pensé, es una ventana y se ve que en realidad hay un cuerpo médico y otros familiares que supuestamente lo están atendiendo. Pero la lente está aparentemente detrás de otro obstáculo que puede ser un vidrio esmerilado, un efecto, etcétera. Es una constante en tu trabajo. ¿Cuál es el objetivo de mostrar ese tipo de imágenes? Bueno, yo intento hacer sobre todo esa composición que te haga pensar, o sea, que no se limite, digamos, a una imagen plana en la cual el espectador lo resuelva todo. Y precisamente el hecho de que te haga pensar es el hecho también de que quizás esa imagen la retengas más en tu retina, ¿no? Y eso hace que el mensaje pueda en un momento determinado quizás calar más o llegar más a ese espectador. El objetivo simplemente es ese, o sea, es conseguir que ese mensaje, esa información, esa transmisión de ese contexto, de esa historia, quede grabada en esa retina y Mm. esas herramientas que tenemos alrededor, ¿no? Y sin darnos datos, por supuesto, de la gente, ¿recuerdas particularmente la foto que estoy hablando? ¿Cuál era la circunstancia alrededor de esa toma? Sí, eso era una familia, concretamente lo que tú dices. Había un señor mayor que tenía coronavirus, no se podía mover y entonces, bueno, pues un médico le visitaba en su casa, ¿no? Y era también para mostrar, sobre todo, la realidad de cómo afectaba directamente pues, a personas con movilidad reducida y cómo se gestionaba todo eso. Y también lo que puede, el mensaje que puede llevar esa foto es el concepto de que a los niños les da menos, ¿no? Porque el niño no tenía la mascarilla puesta y sí todos los demás en esa foto, ¿no? Sí, sí, en ese momento es lo que se decía, pero ahora ya no sé qué decirte, porque cada vez estamos cambiando. Hablamos de primero de que no afectaba a los niños, ahora en España se está viendo que sí que está afectando a población más joven. Hoy, por ejemplo, también me decía un amigo que finalmente parece que están recomendando un tipo de mascarilla que antes se echaba. Yo creo que con esto del Y COVID, la sí, sensación que tengo es que estamos un poco todavía que no sabemos bien exactamente por dónde navegamos, ¿no? claro, es dinámico el tema de la incorporación de la información. Vamos a hacer algunas preguntas un poco más genéricas. ¿Nos podrías dar 5 tips o recomendaciones para sacar fotos con celular en particular? ¿Sacas fotos con celular o no, Ricardo? Es que no.
no sé qué decirte porque yo no utilizo el celular, ¿sabes? Entonces ahora mismo me acabas de... Pero no de ma- utilizas el celular para sacar fotos cuando vas con tus amigos por la calle, ¿no? No, es que nunca hago fotos más allá de mi trabajo, ¿sabes? Incluso no, entonces no sabría qué decirte. Bueno, sí, te puedo decir si quieres, sobre todo el tema de la exposición, ¿no? Yo creo que los celulares ahora, tampoco me he puesto mucho en ello, pero creo que tienes como un botoncito para modificar la compensación de Claro, luz. claro. Entonces es súper importante, ¿no? Porque muchas veces asumimos que la cámara lo hace todo y no es cierto, tú tienes que calibrar esa exposición. Sí, Pero lo que te puedo totalmente. es que ha cambiado mucho el tema de la fotografía. Claro, yo vengo de la generación de la película, cuando realmente tenías que exponer bien, tenías que tener una serie ¿no? de constantes, sobre todo al momento de revelar esa imagen, que ahora ya no, ahora miras por una pantalla y es realmente fácil. En ese sentido, esa facilidad es extraordinaria, pero también ha hecho que quizás la fotografía no se cuide tanto, ¿no? Y las cámaras tradicionales antiguas con el filme para revelar, comparados con las nuevas cámaras digitales profesionales, ¿era mejor antes o ahora? A mí me gustaba más antes. A mí me gustaba más antes porque tenía esa magia, esa cosa Claro. que la película, hacías la foto, luego lo revelabas, lo veías, ahora es todo inmediato. Ahora, también te tengo que decir que a nivel práctico, obviamente, en una tarjeta ahora tienes lo que podías llevar, no sé, en 100 películas. Entonces, no era lo mismo viajar con una bolsa llena de películas, ¿no? Con el consiguiente problema siempre de pasar aeropuertos y todo ese tipo de cosas que te las podían velar, ¿no? Por Ujú. cuando utilizaba sensibilidades muy altas, ahora simplemente viajar con una tarjetita y con la cámara, claro, es que Es no como hay... cuando viajábamos al exterior y no había ni siquiera fax y había que mandar Mm. una postal a papá y a mamá en los años 80 o en los años 70. Yo en los 70 no viajaba, en los 80 sí. Y ahora ya con WhatsApp y Skype y qué sé yo, la comunicación es continua y esa magia de la distancia y el lugar foráneo se ha perdido un poco, ¿no? Con la globalización también del lugar. Ya que estamos hablando ahora de editar posteriormente, lo que llamamos en la jerga nuestra la post-edición, Mm. eh, ¿cómo es el tema de la post-edición digital? ¿Qué porcentaje de la imagen se puede mantener para un profesional en forma cruda, verdadera, y cuánto hay de post-edición? Esa es una pregunta muy interesante porque hay muchos debates siempre con el tema del Photoshop y hasta dónde se puede llegar o no posituar una imagen. Para mí, el límite se establece un poquito en lo que más o menos se podía hacer con el antiguo laboratorio, ¿no? Podías modificar contraste, temperatura de color. Entonces, claro, el hecho es dónde está ese límite, ¿no? Yo creo que ese límite es muy subjetivo. Yo que trabajo como fotoperiodista, entiendo que el límite, sobre todo, radica en una serie de preceptos éticos. Es decir, como fotoperiodista tú no puedes montar una imagen, como fotoperiodista tú no puedes alterar esos elementos, no puedes clonar esa imagen, ¿no? Pero dentro de lo que es la temperatura de color, el contraste, sí, evidentemente sin pasarse, yo creo que eso sí que se tendría que mantener o se tendría que tipificar de alguna forma, ¿no? Hay concursos, por ejemplo, o puedes ver diferencias entre concursos de fotografía en los cuales una fotografía se puede admitir y en otro concurso no, ¿no? Entonces, Mm. no existe sonificación total, absoluta, ¿no? Recién dijiste la temperatura del color. Mm. ¿Qué es? Sí, la temperatura del color, bueno, como en vídeo, la temperatura el matiz que tú le das, ¿no? La temperatura que en un momento Matiz. determinado se puede tender hacia un rojo, hacia un amarillo, hacia un cian, hacia un azul, ¿no? Entonces, claro, se supone que tú cuando haces esa imagen tienes que tener esta temperatura de color calibrada, pero también es cierto que muchas veces esa temperatura se ve alterada por factores externos. Es decir, el otro día yo veía, por ejemplo, una fotografía de Trump descendiendo el avión presidencial y recuerdo que habían varias agencias que porque había como un fotopool de estos, ¿no? Que tiraban todos desde el mismo punto y había una agencia que tenía esa fotografía mucho más azulada y otra la tenía mucho más clara, ¿no? Eso también depende del momento de la toma, cuando tú le das temperatura de color y también depende de la realidad que tú estés viendo, porque a lo mejor la persona tiene esa imagen y visualmente piensa o lo ve más azul, ¿no? Que otra persona que está justo al lado, ¿no? Entonces, eso es un mundo en el cual todavía navegamos, ¿no? Y que antes no se, tan siquiera se planteaba cuando existía la película, pero que ahora pues ha cambiado totalmente.
Volviendo al tema de la edición posterior, la post-edición, ¿trabajas con aplicaciones en computador para ello o no? Sí, con el Photoshop. Básicamente es Photoshop y entonces, bueno, a partir de ahí, pues es lo que te comentaba. O sea, en fotoperiodismo se acepta pues la temperatura, lo que es el Claro, contraste y el tema de superexposición, superexposición, pero son pequeños parámetros que en un momento determinado puedes a llegar a modificar de la claro, como fotografía. para mejorar el mensaje, pero no para alterarlo, ¿no? Para, Justamente. ajá. Y en el móvil no utilizas ninguna aplicación para editar fotos en el móvil? No. No, es que el móvil no lo utilizo de verdad, o sea, es que no. No, bueno, pero puedes cargar fotos de la cámara al móvil y editarlas en el móvil, como si fuera una computadora, pero no Sí, lo pero haces. no me he puesto nunca a ello, no. Siempre yo Ok. a vieja escuela, voy con el ordenador, ya me costó hacer el cambio, ¿sabes? De digital a película, pues imagínate ahora tener que editar en un móvil y tal, no, ya no Ah. tengo edad para estas cosas. Y Ricardo, en cuanto a las fotos que sacas en familia o una circunstancia como la de ahora, ¿no? La gente ahora nos está viendo de aquí para atrás. Si vieran para adelante, tengo luces por todos lados, tengo una sábana allá, otra frazada ahí para evitar que la voz viaje, etcétera, etcétera. En tu vida, ¿tenés la mente puesta en eso, en la luz, en todo? Por ejemplo, cuando entras a una iglesia o cuando en Europa, que hay tantas construcciones antiguas, ¿cuán importante es la luz para vos para percibir esa imagen? Absolutamente, la luz da la imagen, da esa magia, ¿no? A la fotografía, ¿no? De hecho, muchas veces cuando vas por la calle y no tienes la cámara visualmente, en tu cabeza vas haciendo como fotografías, ¿no? Eso yo creo que es algo que tenemos los fotógrafos siempre. Pero la luz es una parte esencial de esa fotografía. La luz determina que en un momento determinado forma parte de esas tres características que te decía al principio, ¿no? Aparte de ese momento, de esa composición, si no existe esa luz, tampoco no existe ese mensaje. Claro. Y esta pandemia, por ejemplo, con esta sucesión de imágenes que has captado, ¿qué te deja cuando miras para atrás? Bueno, he intentado reflejar todo lo que ha sido el horror, ¿no? Que se ha vivido y que actualmente ahora, bueno, sabéis que en España estamos en una segunda oleada y lo que he intentado es transmitir sobre todo esa sensación de desapego, de horror, de todo lo que ha llevado, sin tratar de entrar en ese morbo, ¿no? Sin tratar de cruzar esa línea, pero sí dejar claro pues, que ha habido pues, bueno, pues más de 50.000 muertos y lamentablemente pues aquí en nuestro país no ha habido ese acceso a la prensa. O sea, ha sido en ese sentido yo creo un error muy grande porque ahora mismo la sociedad, al menos en nuestro país, creo que no es consciente de esa magnitud, de esa tragedia, ¿no? Y por eso pues existen esas actitudes negacionistas o existe esa actitud irresponsable por parte de colectivos porque no han visto que hemos tenido esos 50.000 muertos, ¿no? Sí, tal vez también el origen de todo esto puede venir de quien emite un mensaje distorsionado, ¿no? Y que la gente que no lo ve es una víctima en realidad, es una víctima de la ignorancia, de la manipulación, etcétera. Cómo se ha politizado el mensaje y también se puede politizar a través de las imágenes, ¿no? Totalmente. El mensaje, lamentablemente, al final todo se politiza. Vivimos en una sociedad en la cual la imagen, es increíble cómo puedes en un momento determinado contextualizar una imagen desde una perspectiva o desde un pie de foto o también a nivel biográfico, ¿no? O sea, desde ese punto de toma o esa percepción de esa entrevista. Y eso pues está a la orden del día. Todo el mundo en ese sentido pues intenta llevar ese mensaje. Lo que a mi entender ha pasado en España es que se ha intentado infantilizar a la población para protegerla, supongo, en cierto Ujú. aspecto, que ha sido eso, y eso ha sido aquí el error, ¿no? Yo creo que como sociedad pues teníamos que haber, o al menos tenido la oportunidad de saber lo que estaba pasando, la magnitud de esa tragedia, lo que te decía antes, ¿no? Mm. ¿Cómo es la técnica para poder sacar una foto en movimiento, cuando hay movimiento? Por ejemplo, un avión despegando. Bueno, yo es que si ves todo lo que yo hago, normalmente las hago siempre en movimientos enfocadas, porque yo voy mucho más allá de lo que es, digamos, la concepción de la imagen, ¿no? Ahora, si tú me hablas técnicamente, puramente de lo que es la técnica para congelar un objeto, pues eso va siempre en función de la distancia y de la velocidad de la cual tú dispares, ¿no? Un avión, no sé, pues a una cierta distancia
como 2 kilómetros lo puedes seguramente congelar a una velocidad relativamente baja. Un avión, evidentemente, a una distancia más corta, tienes que utilizar una velocidad de obturación muy alta para congelar ese Mm. objeto. Y si vamos para atrás, ¿cuándo empieza tu interés por la fotografía? Por ejemplo, ¿tus padres a qué se dedicaban o se dedican? Nada que ver con la fotografía, no, no. De hecho, yo soy un poco un pintor frustrado. A mí me hubiese gustado, lo que pasa es que no tengo la paciencia ni el talento, y entonces la fotografía es una herramienta que en ese sentido me permitió, pues, ese tipo no digo de pintura, sino, pero sí de concepción de imagen, pero de una forma inmediata, ¿no? Y desde que tengo uso de razón, desde que era pequeñito, yo recuerdo siempre estar interesado con ese tipo de elementos, ¿no? La primera cámara me la regala mi abuelo cuando tenía, pues, y eso era octavo de GB, no sé, 10 o 12 años, y recuerdo ya estar jugando con la cámara. ¿Y cuándo se convierte ese periodo, ese episodio en profesión? Bueno, cuando acabo lo que es la selectividad, estudio en la universidad fotografía, y a partir de aquí, pues, cuando acabo la carrera universitaria es cuando empiezo o intento empezar a trabajar, ¿no? Lo que pasa que los comienzos, los principios siempre son difíciles, y tardo unos años al final hasta conseguir más o menos el objetivo, ¿no? Y te vuelvo a decir, ahora vivimos en un punto de transición en el cual trabajar de fotógrafo es mucho más difícil en ese sentido, sobre todo cuando o hablamos de esas zonas de conflicto que se barajan en cifras astronómicas solamente en fixers o en coches o en ese tipo de cosas, ¿no? Que para un freelance pues son inasumibles. Claro. Ahora, quiero volver al tema de los distintos planos y las distintas miradas de una escena, ¿no? Como a través Mm. de un vidrio esmerilado, que yo decía antes, y que tiene una composición que no es plana, que por ahí lo que se ve arriba es diferente del centro de atención, y lo de arriba tiene un plano y el centro de atención está mucho más atrás. Si vamos atrás en tus inicios como fotógrafo, ¿había indicios de este tipo de composición o no? Siempre, siempre los he tenido. Recuerdo estar en la universidad y ya utilizar ese tipo de imagen y ese tipo de planos y ese tipo de... Sobre todo, yo creo que lo que buscaba era lo que te comentaba antes, intentar hacer que el espectador piense, ¿no? Que reflexione, y que lo que muestras no sea algo directamente fácil o en ese sentido, sino que ese mensaje vaya mucho más allá, ¿no? Y que haga esa reflexión, aunque sea solamente por descifrar donde, lo que tú has hecho antes, ¿no? Que analizar esa imagen, pues quizás ha hecho que en ese momento tú seas capaz de escribir esa imagen, ¿no? Si yo te muestro directamente un retrato, a lo mejor esa imagen no la tienes de la misma forma. Y esa composición es posterior, ¿no? ¿O es en ese momento, cuando se ¿A qué, capta la foto? a qué te refieres A como los posterior? distintos planos. No, 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 ¿te refieres si es una sobreexposición o diferentes planos montados con Sí. Photoshop? No, 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 yo soy fotoperiodista, eso no se puede hacer. No, no, eso es real, eso existe. Lo que pasa que es la realidad que yo veo, pero eso está ahí. Bueno, volvamos a la foto entonces de la cama con el abuelo y el nieto. Eh, ¿Qué es lo que, porque tengo claro lo que se ve atrás, pero qué es lo que está justo inmediatamente frente a ti antes de llegar a donde están ellos? Lo que está es como el marco que había en la cama, porque esa foto está hecha a través del espejo. O sea, yo estoy, digamos, detrás, ellos están en el plano que hay en la cama y hay como un espejo. Entonces, Sí, hay unos elementos que son reales, como la ventana, por ejemplo, esa ventana existe, pero luego hay otra parte de elementos que son reflejos que forman parte de donde están esas imágenes. claro. Y la luz ahí tiene mucho que ver, ¿no? En cuanto al También. reflejo. Sí. Lo que tú decías antes, efectivamente, esa imagen sin esa luz no tendría la misma fuerza, ¿no? Si no tuviera esa luz que te lleva directamente a la esencia, ¿no? De esos personajes que tú lo que me has dicho primero es el niño, la persona, ¿no? Te lleva directamente justo a ese plano. Sí, así fue, en ese orden. Primero vi al abuelo, después al niño, después vi al espejo, vi a los otros personajes y hasta te podría decir que Mm. puedo oír el ruido que había ahí, ¿no? En ese momento del descubrimiento de la imagen, me imaginé algo muy, muy silencioso, de reflexión, de un diálogo, algo así, ¿no? Eso ya creo que depende de la persona que lo está Mm. viendo, ¿no? Pero es sumamente interesante. ¿Y qué es lo que viene o vas a mantener esa misma línea siempre? Porque, de hecho, desde el punto de vista periodístico, Mm. ese tipo de imágenes
lleva muchísimo mensaje, pero tal vez no se aplica a todos los medios periodísticos, ¿no? No, es lo que te decía antes. Hay medios que, lo que te explicaba la anécdota, ¿no? Del medio americano que en un momento determinado pues publica esas imágenes sin ningún tipo de problema porque existe esa cultura fotográfica y que esas mismas fotos, ¿no? de ese medio, pues yo las ofrezco como freelance a un medio alemán y me dicen pues que no las quieren sacar porque están desenfocadas y movidas, ¿no? Claro, claro. Pero todo forma parte de ese contexto, sobre todo de esa cultura fotográfica y también yo creo muy importante del espectador al cual va dirigido ese mensaje, ¿no? Yo creo que eso es la esencia sobre todo, ¿no? Y respecto a lo que tú me decías antes, esa imagen, claro, o cualquier imagen, no es algo que tomas al momento, es algo que tú meditas, que tú vas viendo y quizás hacer una imagen en un momento determinado te puede llevar 10, 15 o 20 minutos o una hora, no lo sé, hasta que todo y hay muchas veces también que tú te atreves a hacer algo porque ves que hay un potencial y Claro. después ese potencial no se alinea porque los personajes, la luz, lo que sea, ¿sabes? No se corresponden o no se equilibra con el pensamiento que tú tienes. Entonces, muchas veces también no consigues tener esa imagen, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante yo creo que es el esfuerzo y el tiempo que le dedicas a hacer eso, ¿no? Y yendo para atrás en tus estudios, ¿cuánto aplicas de lo que te ha formado académicamente al trabajo que desempeñas hoy con los resultados que vemos? Eh, bueno, yo creo que lo más importante, sobre todo, es haber visto trabajos de otras personas. Yo creo que eso te da, sobre todo, la cultura, ¿no? Esa cultura que te enseña que existen diferentes miradas. Y cuando aprendes eso, simplemente se trata de buscar lo que tú quieres enseñar, lo que tú quieres mostrar, ¿no? Y al margen de eso, obviamente, la técnica. O sea, para conseguir hacer fotos desenfocadas, para conseguir hacer fotos movidas, tienes que saber perfectamente cómo hacerlas, ¿no? Porque si tú haces una foto desenfocada, movida como tal, seguramente perderás la esencia, porque no tendrás ningún personaje definido, no tendrás nada. Entonces, lo importante es saber la técnica, ¿no? Conocer esa técnica para llevar esa, aunque la fotografía esté movida, que haya un punto o algo que tenga esa referencia y que a partir de ahí entres en la foto y la vayas descifrando, ¿no? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba a abajo, da igual. Pero esa técnica es imprescindible para conseguir ese tipo de imágenes. Captar la esencia del momento, ¿no? Poder, porque no hay palabras para reproducirlas. Y la pregunta final, Ricardo, tiene que ver con tu ojo crítico con respecto a lo que ves en otros fotoperiodistas o en otros fotógrafos. ¿Cómo es tu ojo con respecto a los demás? ¿A qué nivel te refieres? Cuando ves en una revista determinadas fotos, en general ves muy buen material o no, o está lleno de mucho material y nada más. Hay fotógrafos que hacen trabajos excelentes. O sea, por ejemplo, Paolo Pellegrin, que es un tipo que lleva años trabajando en la agencia Magnum, tiene un estilo, tiene un feeling y te transmite una serie de, ¿no? de contexto y de situaciones y de sentimientos. Lo que tú me decías antes, ¿no? Del silencio, pues es capaz de transmitirlas, ¿no? Y así pues hay muchos más. O sea, Sebastián Salgado tiene un corte más clásico, por ejemplo, pero también las fotografías que tiene son increíbles, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene como su estilo o su forma de hacer y lo importante para mí, sobre todo, yo creo que es que ese estilo sea reconocible. Yo creo que eso es lo difícil Claro, de una fotografía, ¿no? Ver una la fotografía. identidad, ¿no? De que se note la identidad del autor. Sí, y eso, por ejemplo, lo consigue pues Paolo Pellegrino, lo consigue Salgado, lo consigue Alex Webb o Georgi Chikasov, ¿no? Lo consiguen muchísimos fotógrafos. Entonces, esa es la identidad, ¿no? De esa esencia, de esa imagen. Pero la industria está mejor que antes, ahora con la multiplicidad que hay, ¿está mejor o está peor? No, la industria, al menos en mi sector, que es lo que yo hago, que básicamente es conflicto, está realmente mal. O sea, yo antes podía vivir, hasta 2011 más o menos, podía vivir dignamente de lo que es ese trabajo. Ahora tengo que compaginar con, bueno, con docencia, con vídeos, con otro tipo de cosas para conseguir, ¿no? Pues llegar a estos sitios y poder hacer ese tipo de trabajos. Si no, con la fotografía ya no es factible. ¿Hay más talento o menos talento que antes? Nuevamente, con la multiplicidad de opciones que hay hoy. Yo creo que hay mucho más talento, lo que pasa es que hay menos opciones, porque hay una globalización y hay una percepción de que todo es gratis, de que todo, ¿sabes? O sea, las noticias mismas, por ejemplo, ahora es Twitter, ¿no? Nadie, o hay mucha gente que no se plantea pagar por esa información, ¿no? Claro. Y eso en ese sentido es bueno porque tiene mucha más difusión la noticia, tiene mucho más alcance, tiene más inmediatez, pero al mismo sentido es malo
porque esa calidad o esa, digamos, ese contraste de esa fuente ha dejado de existir, ¿no? Muchas veces damos por hecho que todo lo que se publica en Twitter es verdadero y no es así, Claro. ¿no? En fake news y existe toda una serie de historias que no tienen nada que ver con información. Yo creo que en la fotografía pasa un poco lo mismo, ¿no? Si te sirve como paralelismo. Muy bien. Ricardo García Vilanova, fotógrafo desde Rubí, en España. Buena suerte, gracias por tu testimonio y por las imágenes que compartimos con nuestros seguidores a través de nuestras plataformas. Muchas gracias a vosotros. Soy Guillermo Arduino desde Atlanta, en mi casa. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.